Aquí tenemos una región y la función sobre esta región está definida por un polinomio. Entonces tendríamos continuidad sobre esta región. De manera similar, en esta otra región, la función está definida por un polinomio, así que por tanto tendríamos continuidad sobre esta región y sobre esta otra región. Entonces, en una primera instancia, hemos descubierto que f es continua en el conjunto de los x, y en R2, tal que, y esto estamos fuera de la recta, así que sería y distinto de x. ¿Ya? Esa es la primera, a priori, lo que tenemos. Todavía no es la conclusión final, sino que debido a cómo está definida la función y que podemos descomponer en regiones o este conjunto, en realidad este es un conjunto cerrado, ¿ya? En las regiones ahí se cumplen bastante bien las cosas. Entonces tenemos continuidad ahí. ¿Qué tenemos que mirar ahora? Tenemos que ver en qué puntos sobre la recta va a haber continuidad. Es decir, ahora nosotros tendríamos que mirar puntos de la forma A, A y preguntarnos en qué puntos se cumple nuestra ecuación de continuidad de f de x, y igual a f en a, a. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, porque toda vecindad de estos puntos que están sobre la recta, sus vecinos pertenecen a una región, por lo tanto se evalúan de una manera, y tiene vecinos que pertenecen a otra región, por lo tanto se evalúan de forma distinta. Y para que haya límite, la tendencia por todos lados tiene que ser a un mismo valor. ¿Ya? Entonces, nos vamos a analizar esto. Entonces, hacemos la misma pregunta. X, y a, de f de x, y existe sí y solo sí. Y entonces vamos a encontrar la condición. Y calculamos estos límites pseudolaterales, por decirlo de una forma. Entonces, para los sí mayores que x de nuestra función. Y para los x, y en a, ya, para los sí mayores que x, la función está definida como 2x cuadrado más xy menos y cuadrado, ¿cierto? Sí, menos y cuadrado, sí. Y, bueno, noten que el evaluar este punto no genera ninguna complicación, no va a quedar algo como 0 partido 0, entonces, digamos y evaluamos, 2a cuadrado más a cuadrado menos a cuadrado. Se cancela, queda 2a cuadrado. Y por el otro lugar, oh, se me pegó el PC. ¿Qué pasó? Si es que me están escuchando, se me quedó pegado el PC un momento. Ya, volvimos, parece. El límite cuando x, y tiende al a, pero ahora desde y menor que x. Y de f. Entonces, ahora cuando nos acercamos por esa región, los vecinos son evaluados en x menos y medios. Entonces evaluamos, nos quedaría a menos a medios y eso es a medios. Conclusión entonces, el límite, aquel que viene con los vecinos por todos lados a la a, va a existir solo si
a cuadrado es igual a partido 2. Y este a partido 2. Y esto entonces sería 4a cuadrado menos a igual 0. Y esto entonces nos lleva a que a va a ser 0, o el a va a ser, porque miren, factorizamos, nos queda 4a menos 1 igual 0. Entonces el otro valor sería un cuarto. Bueno, un solo detalle, este es un paréntesis, no es parte del ejercicio, pero si la forma de los números hubiese sido a,2a, supongamos, estos valores nos van a arrojar los puntos 0,0 y el otro va a ser un cuarto, un medio. ¿Por qué hago esta mención? Porque en estos dos ejemplos que estoy resolviendo son idénticos estos números, primera y segunda coordenada, pero eso es por la forma que tienen los números y lo que estamos evaluando, ¿ya? En otro ejercicio pueden haber componentes distintas, ¿ya? Para que no sea como que siempre van a dar iguales, ¿no? Bueno, conclusión, o vamos concluyendo ya. Si tomamos a igual 0, vamos a tener que el límite cuando x, y tiende al 0,0 de nuestra función. ¿Cuánto vale esto? Miren, si tomamos a igual 0 y lo evaluamos en estos límites laterales, no son laterales, pero estos límites, nos queda límite 0. Y esto coincide con f evaluado en 0, 0. ¿Por qué lo digo? Porque f evaluado en 0, 0, el 0, 0 cumple esta condición. Por lo tanto, el 0,0 tiene que ser evaluado en esta expresión. Entonces quedaría 0 menos 0 partido por 2. Así que por eso la imagen del 0, 0 coincide con el límite. Y si tomamos ahora a igual a un cuarto, entonces, esto recuerden que es un paréntesis, entonces vamos a estar trabajando en el límite cuando x, y tiende al un cuarto, un cuarto de f de x, y. Si evaluamos un cuarto en esto o en esto, nos va a quedar que el límite es un octavo, ¿cierto? Un cuarto dividido 2, un octavo. Un cuarto al cuadrado, 1 partido de 16, y por 2 nos da un octavo. Y esto coincide con un cuarto, un cuarto, la imagen del un cuarto. ¿Por qué lo digo? Porque el un cuarto, un cuarto cumple esta condición, por lo tanto es evaluado acá. O sea, sería un cuarto menos un octavo. Y eso es un octavo. ¿Bien? Entonces, este punto también satisface nuestra ecuación de continuidad. Así que la conclusión es que f es continua en los x, y pertenecientes a R2, tal que y es distinto de x, y le unimos el conjunto donde está el 0,0 y el un cuarto, un cuarto. Y ese entonces sería el máximo conjunto en el cual la función es continua. Voy a digitar un poco más mejor este conjunto. A ver, denme un segundo. Entonces, les mencionaba que el conjunto donde el máximo conjunto de las funciones continuas sería fuera de la recta, pero uniendo los puntos 0,0 y un cuarto,
un cuarto. Miren, observemos la gráfica para ver si es que lo gráfico está acorde con lo algebraico. No, para. Entonces la función estaba definida como x cuadrado más x por y 2 cuadrado más xy menos y cuadrado cuando el y es mayor que x. Está definida como x menos y dividido 2 cuando y es menor que x. Los puntos era el 0,0 y que tenía imagen 0. El otro punto era un cuarto, es un cuarto, un cuarto y la imagen es un octavo. Entonces voy a hacer un pequeño ajuste. Bueno, me falta que observen algo. Ese algo es la recta y igual x. Es lo que está entre las dos regiones donde todo funcionaba bastante bien. Entonces, miren, sobre la recta igual a x, estoy mirando desde arriba, los gráficos quedan separados, ¿ya? Pero aquí, a ver si nos resulta, hacemos un poco de zoom. Ahí creo que esta es una buena visión, pareciera. Noten cómo el gráfico, el curvo, tiende a conectarse ahí y tiende a conectarse por acá, en nuestros puntos. Y ahí, miren, aquí incluso como que se ve mejor de que se logra conectar en los dos trozos de gráfico en estos puntos. Oh. Ahí se ve ese vacío donde queda cortada la gráfica, pero si miramos un poco de lado, como que ahí como que pueden observar que se tienden a juntar. Coinciden en esos dos puntos estos dos trozos de gráfica, estas dos superficies en realidad. La vista por abajo, claro, ahí da la sensación más de que se topan estas dos porciones de gráfica en esos puntos. En la gran mayoría de estos ejercicios se procede de esta forma. En la región las cosas funcionan bastante bien, pero en ese conjunto que es como lo que está entre dos regiones, es lo que podría ser donde hay que poner mucha atención. Consulta si es que tuvieran alguna. Si no, no escriban nada en el chat. Si tienen una consulta, escriban en el chat o activan su micrófono y me interrumpen. Y preguntan en realidad. Sí, Vicente, quedo atento. Puedo volverme a la diapo anterior. ¿En esta? ¿O la anterior? Ya. Entonces en esta primera etapa lo que hago es primero observar las regiones presentes y, como les decía, sobre una región la continuidad se garantiza. Solo un comentario, ¿por qué lo digo de esta forma? ¿O por qué en las regiones como que andan bien las cosas? La existencia del límite
si lo recordamos un par de clases atrás, hablaba de que dada una vecindad en la imagen, tenía que existir una vecindad en el dominio. Existe el delta, existe una vecindad en el dominio de la función. Ya, cuando estamos en regiones, como son conjuntos abiertos, nosotros sabemos que todo punto tiene una vecindad que queda contenida dentro de ese conjunto. Entonces, en el límite existe ese delta, ya existe esa vecindad en el dominio donde las cosas estarían funcionando bien. Pero aquí la cosa se complica, porque acá una vecindad del punto toca regiones distintas, por lo tanto hay evaluaciones diferentes. No podemos asegurar la continuidad, porque no, como se evalúan en expresiones diferentes, pueden dar resultados diferentes. ¿Ya? Pero en una región tenemos esa vecindad que queda contenida dentro del conjunto. Porque como he abierto, todo punto es interior. ¿Qué significa un punto interior? Que existe una vecindad del punto que queda contenida completamente en el conjunto. Entonces, se cumple esa existencia de ese delta que se transforma en una vecindad en el dominio. Profe, entonces estos puntos que encontramos, ¿se podría decir que nos permiten trazar una poligonal para comprobar la continuidad? No, está mezclando los conceptos, porque la poligonal te sirve para determinar cuándo un conjunto va a ser región. En ese sentido está el concepto de poligonal, para determinar cuándo un conjunto es o no una región. Lo que podemos encontrar es que, además de estos puntos que estaban fuera de la recta, donde había continuidad, podemos agregar otros dos puntos, que fueron los que se obtuvieron con el siguiente cálculo. Entonces el concepto de poligonal está solo restringido a la parte de saber si un conjunto es o no poligonalmente conexo. Ya. Y la continuidad, de alguna forma como lo quise plasmar acá en la solución, primero observamos de que tenemos funciones polinomiales definidas en regiones, listo, continuidad. ¿Qué pasa en el otro conjunto, el conflictivo, como lo que está entre las regiones? Entonces ahí los vecinos, como son evaluados de forma distinta, hay que analizarlos con más calma. Y es por eso que nosotros tenemos que calcular estos límites para así después pedir igualdad y detectar en qué puntos va a existir el límite, y eso nos podría hablar entonces después de continuidad. Porque en la recta, como los vecinos vienen de dos lados, entonces no es claro si hay continuidad sobre la recta. Fuera de la recta sí, pues estamos trabajando en regiones, pero en la recta, como los vecinos son evaluados de forma distinta, hay que tener cuidado. Y de ahí entonces procedemos de esta forma. ¿Y por qué son los puntos de esta manera? Porque estamos pensando qué ocurre sobre la recta. Por eso la forma A como A. Esta recta era igual a X. A ver, ¿alguna otra consulta? No. Bueno, en el siguiente ejercicio que voy a resolver, voy a aplicar algo que no está expresamente en el apunte, que tiene que ver con el teorema del acotamiento, porque eso me va a permitir calcular un cierto límite. ¿A qué me refiero con esto? Ya, primero, una función definida más o menos de esta forma
nos dice que el x, y pertenece al conjunto A. Bueno, el conjunto A va a ser el dominio de la función y siempre nosotros buscamos el máximo conjunto que actúa como dominio. Así que el A acá va a ser el dominio de la función f y estos van a ser todos los pares ordenados tal que x cuadrado más valor absoluto de y es distinto de 0. Debido a que este objeto es mayor o igual que 0 y este otro es mayor o igual que 0, la única forma que esta suma de números que son mayores o iguales que 0 sea distinto de 0 es que ninguno de los dos objetos tiene que ser simultáneamente 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos que sacar acá? El punto, solo un punto que sería el 0, 0. ¿Ya? Porque si son 0 simultáneamente, esto se transforma en 0. Si no, no va a ser así. Entonces, como pueden observar, el dominio de la función es todo R2 salvo un punto. Gráficamente, podríamos pensar en algo así, como para representar este conjunto. Ahí. Y entonces son todos los puntos que están fuera del 0, 0. Así que ahí está, y todo lo que está fuera. Ya, ¿qué podemos decir acá sobre la continuidad? Bueno, podríamos definir una función que es del numerador, esto es x por y, y una función que está en el denominador, x cuadrado más valor absoluto de y. Por lo visto anteriormente, esto es una función continua, porque es la multiplicación de dos funciones continuas. Ya habíamos visto que x cuadrado es continuo, porque es la multiplicación de x con x, una multiplicación de funciones continuas. Pero la pregunta, ¿esto será una función continua? Entonces, asociémoslos con su gráfica, para ver si es que la gráfica se corta en alguna parte. Les voy a mostrar el GeoGebra. Ahí ya lo están observando al parecer. Y la función definida por valor absoluto será continua. Y miramos entonces su gráfico. Y como pueden ver, el gráfico del valor absoluto de y es esta gráfica. Y es continuo. ¿Ya? Entonces, hemos descubierto que el valor absoluto de y es una función continua. Y entonces, ¿qué aplicamos en este momento? De que acá tenemos la suma de dos funciones continuas. X cuadrado continuo, valor absoluto de y es continuo. Por lo tanto, tenemos una suma de funciones continuas. Conclusión, estas dos funciones son continuas en... Naturalmente quizás ya lo piensan que es en todo R2, pero basémonos en nuestro conjunto. Entonces estas funciones son continuas en R2 sin el 0, 0. Y cuando hacemos el cociente de funciones continuas, tenemos que preocuparnos que el denominador no sea 0. Y es justamente lo que pasa sobre este conjunto. Así que por lo tanto, f es continua en R2 sin el 0, 0. Aquí estamos aplicando con fuerza el álgebra de funciones continuas. Numerador, función continua, denominador, función continua, y que no se hace 0 en este conjunto. Entonces, hemos respondido la pregunta A, en donde determine si f es continua en A. Y la respuesta es sí, la función es continua en su dominio.
Después viene la pregunta, ¿f es continua en todo el plano? Y responderíamos que no, ¿ya? Porque esto nos indica que hay solo un punto en el cual falla, o sea, hay un punto que no está considerado dentro del dominio, por lo tanto ya no es continua en todo el plano. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos ahora y que va en esta línea, ¿es posible extender esta función de manera que sea continua en el plano? Y eso se traduciría de alguna forma a que debamos nosotros definir cuánto vale f de 0, hay que asignarle algún valor, ¿ya? Para que f sea continua en 0, 0. Hay que definir la imagen de este objeto, o sea, la imagen del 0, 0. Y por la ecuación de continuidad, nosotros tendríamos que, ¿qué tenemos que igualar esto? Al límite cuando x, y tiende a 0,0 de nuestra función. Dicho de otra forma, tenemos que ver si es que este límite existe, y si existe este límite, el resultado de ese límite es la imagen que tenemos que asignar, ¿ya? Porque hasta el momento descubrimos que es continua en todo alrededor salvo un punto. Hay que ver si podemos definir la imagen de ese punto para hacer continua la función. Bueno, el límite cuando x, y tiende a 0,0 de f de x, y. Esto tenemos que hacerlo igual a algo, ¿ya? Bueno, miren, en virtud del tiempo me voy a adelantar con lo siguiente. Uno podría mirar los iterados, los límites iterados, ¿ya? Sucede porque si el límite no existe, no habría forma de definir el f de 0, 0. Si el límite existe, sí lo podemos hacer. Entonces, podríamos irnos por los iterados para saber si el límite existe o no existe. Debido a que hay una multiplicación de las variables x y y, los límites iterados, cuando los hacemos tender a 0, 0, me van a dar siempre 0. O sea, son iguales. No hay conclusión entonces con los iterados de que el límite no va a existir. Si nos vamos ahora por trayectorias, y por ejemplo tomamos y igual a mx, nosotros tendríamos que ver qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función evaluada en x, y, pero el y es mx. Esto es el límite cuando x tiende a 0. Ya, nuestra función es x por y, así que quedaría mx cuadrado partido x cuadrado más valor absoluto de y, o sea, valor absoluto de mx. Por propiedad de valor absoluto, esto queda como mx cuadrado dividido x cuadrado más valor absoluto de m, valor absoluto de x. ¿Cómo trabajar este valor absoluto? Trabajando con límites laterales. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Bueno, como los x son negativos para este límite, este valor absoluto se sacan las barras y aparece un signo menos. Entonces va a quedar mx cuadrado partido x cuadrado menos mx. Acá los x son positivos, entonces las barras desaparecen simplemente. Entonces queda mx cuadrado dividido x cuadrado más mx. Podemos cancelar. Ese se va, eso y eso. Esto se va, esto y esto. Ah, y me falta el valor absoluto en el m. Ahí sí. Y si ahora hacemos tender el x a 0, arriba nos va a quedar 0, abajo queda 0 menos valor absoluto de m. Y acá queda 0 partido valor absoluto de m. Y esto es 0 y esto es 0. ¿Qué nos dice esto? Que considerando estas rectas, el límite por la trayectoria da siempre 0 para toda recta con m distinto de 0.
si tomamos parábolas, cosas cúbicas, esto va a seguir dándonos cero. Entonces, el hecho que tomemos distintas curvas y todas ellas nos den cero, como que nos están diciendo, oye, ¿sabes? Pareciera que el candidato al límite es este valor que se está repitiendo en todas las trayectorias, que para este caso va a ser el cero. Entonces, aquí viene una gran pregunta. ¿El límite de esta función será cero? ¿Ya? Y para resolver esto, vamos a usar lo siguiente, mira. Es como un hecho general esta situación. Si nosotros comprobamos que el valor absoluto de f menos nuestro candidato al límite es cero, esto implica inmediatamente que el límite de la función va a ser ese candidato, f de x, y igual l. O sea, si nosotros comprobamos esto, gratis tenemos esto de acá. Para nuestro caso, nosotros tendríamos, como les mencionaba, este es mi candidato, porque yo ya tomé todas las curvas posibles y todas me daban cero. Entonces, lo que nosotros deberíamos comprobar es que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de f, bueno, en este caso, esto es xy partido x cuadrado más menos 0, eso es 0. Si esto se cumple, ya, sí, ahí sí. Entonces, les mencionaba que si se llegara a cumplir que este valor absoluto tiende a 0, entonces el límite cuando x, y tendiendo a 0,0 de xy partido x cuadrado más y va a ser 0. Y ese sería el valor para definir a nuestra función. A ver. Lamentablemente ya se nos fue esta hora 10. A ver si es que puedo avanzar súper rápido. No tanto. Ya. 0. Quiero hacer esto porque aparece en algún ejercicio, entonces para que ustedes puedan comprender bien el desarrollo en esos ejercicios. ¿Ya? Bueno, estoy restando 0, así que esto no afecta mucho. Profe, no Y le se ve. aplico el valor absoluto. Ah, ya, gracias. La presentación. Se me pegó el PC ahora. Y ahí parece que se está transmitiendo ya, sí, se está transmitiendo esa pantalla. Entonces, aquí les menciono el teorema del acotamiento, entonces yo voy a tomar esto y lo voy a ir mayorando. Esto es lo que tenemos que ver si tiende a 0 o no. Entonces les decía que aplicando el valor absoluto, como estoy restando 0 no afecta mucho, por propiedad del valor absoluto, esto queda valor absoluto de x, valor absoluto de y, y el denominador, como son cantidades positivas, entonces lo dejo sin valor absoluto. ¿Por qué hago esta separación? Porque este objeto es más pequeño que 1, menor o igual a 1. Por lo tanto, esto nos queda menor o igual que valor absoluto de x. Entonces, si x, y
nosotros lo hacemos tender al 0, miren, esta es una constante que es 0, el límite va a ser 0. El valor absoluto de x, cuando x, y tienda a 0, 0, también va a tender a 0. Conclusión, esto tiende a 0. Así que se ha demostrado que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de xy menos x cuadrado menos 0, eso es 0. Así, el límite cuando x, y con 0, 0 de x, y x cuadrado más y cuadrado, o sea, más eso, ese es nuestro resultado, es 0. Como el límite existe, nosotros podemos extender la función y redefinirla de la siguiente forma. Asignamos xy partido x cuadrado más valor absoluto de y, si x, y es distinto de 0, 0, y la imagen del 0 va a ser nuestro límite, que es 0. Y entonces con esto tenemos que f gorro es continua en todo R2, porque era continua esta expresión para los distintos de 0. Como el límite existe, ahora le colocamos al 0, 0 ese resultado del límite. Y así entonces hemos podido extender la función para hacerla continua en todo el plano. Entonces nosotros podemos reparar discontinuidades siempre y cuando el límite de la función en esa discontinuidad exista. Ya, y quiero mostrarles por qué yo dije que esta expresión es menor o igual que 1. Y para eso quiero mostrarles un GeoGebra donde vamos a apreciar la gráfica de esa función. Es decir, z igual a valor absoluto y dividido x cuadrado más valor absoluto de y. El GeoGebra, ¿cierto? Sí, lo están viendo. Entonces, si miramos el GeoGebra, noten que la gráfica de esta función no excede el nivel 1. Mire, estoy como orientando y pueden ver que no pasa el nivel 1. Cualquier par x, y que evaluemos en esa función, su imagen no supera el 1. Y es mayor o igual que 0 por las expresiones que están en juego. Entonces, esto sustenta lo que yo les mencionaba sobre esta desigualdad que había hecho. Entonces, todo esto se basó en saber si existía o no un límite en el 0, 0. Como existe, podemos redefinir la función y hacerla continua en ese punto. Bueno, lamentablemente me pasé la hora. Quedo atento por si tienen consulta en este momento ustedes. No se ve. Este último ejercicio tiene que ver con el concepto de discontinuidades removibles o reparables. El 0, 0 era una discontinuidad. Como el límite existe, podemos entonces redefinir la función y hacerla continua.